el Rey de gloria, el Rey de majestad. Les invito a que me acompañen ahí en sus hogares a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Y el versículo 7 va a decir: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y esa es la palabra de Dios en este libro de Proverbios. Bienvenidos una vez más a esta página. Gracias por seguirla, gracias por verla. Y hoy empezamos una nueva aventura. Hoy empezamos una aventura en este libro de Proverbios que tiene tantas cosas que decirnos, tantas cosas que enseñarnos. Y en este tiempo de crisis donde los jóvenes están en una situación muy complicada a nivel personal, en el ámbito de su relación con Dios, y necesitamos la guía de nuestro Dios en todo momento de nuestras vidas. Bienvenidos, chicos, chicas, amigos, hermanos que nos acompañan. Hoy es la introducción a este libro. Vamos a tener una serie de temas que vamos a ir compartiendo con ustedes cada semana, y acompáñenos. Pueden invitar a otras personas a seguir la página también, pero lo más importante es que vamos a compartir la palabra de Dios, ¿sí? Quizás en alguna ocasión hemos pensado, ¿no? Para esto se necesita la sabiduría de Salomón. Por ejemplo, cuando nos preguntamos: ¿cómo debo de manejar mi educación? ¿Cómo debo de ser un buen amigo? ¿Cuándo es el tiempo de enamorarme, no? Y todas esas preguntas que a veces tenemos. ¿Qué significa hacer el uso responsable del dinero, por ejemplo? Y vemos memes y videos motivacionales y escuchamos discursos religiosos. ¿Y cómo se aprende a distinguir en ellos la verdad y la mentira? ¿Cómo debemos enfrentarnos al uso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento bíblico en lugar del conocimiento humanista? Para estas y muchas otras preguntas semejantes, no se logra mucho con un diploma escolar. Créeme que sí. Para eso se necesita tener sabiduría. ¿Y a quién tenemos que agradecer el libro de Proverbios? Bueno, naturalmente, primero a Dios. A Dios, al Espíritu Santo, autor de toda la Escritura y por tanto también del libro de Proverbios, ¿no? Entonces dice 2 Timoteo 3:16, va a decir el apóstol Pablo enseñó de una manera en que nos enseña de una manera en que cómo las Escrituras bendicen nuestra vida. Y va a decir 2 Timoteo 3:16, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y el 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, esa es la motivación, ¿no? Y segunda de Pedro 1, capítulo 1, versículo 21 va a decir: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perdón. Pero el espíritu de sabiduría a este respecto hizo uso de personas sabias, como el rey Salomón, ¿no? Y también de sabios como Agur y el rey Lemuel. Sin embargo, Salomón aportó la mayor parte, y por eso el libro también se conoce
por su nombre, ¿no? Los proverbios de Salomón. Y va a decir en eso en el capítulo 1, al inicio, y ¿no? Entonces, la suma de esta sabiduría es personificada en el Señor Jesucristo, como va a decir 1 Corintios 1:30. Entonces, Salomón escribió sus proverbios antes de que su corazón se volviera a Dios, ¿no? Antes, que recuerda que Salomón tuvo un traspié muy difícil, muy duro, y su corazón se volvió de Dios. Va a decir, y esa historia lo vemos en Primera de Reyes, en el capítulo 11, del versículo 1 al 11. Esa es la parte donde la decadencia de Salomón, ¿no? Ahora, ¿quién es la audiencia del libro de Proverbios? ¿Quién es la audiencia del libro de Proverbios? En Proverbios 1:4 va a decir, para dar sagacidad, dice, a los simples, ¿no? Y para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. En este mismo versículo, del 4 al 5, se da la respuesta a esta inquietud, ¿verdad? Dice, estos proverbios apuntan a los jóvenes ingenuos y a los sabios entendidos. Los jóvenes son aquellos que no tienen mucha experiencia en la vida y realmente están muy abiertos a cualquier influencia. Son muy vulnerables a veces a los engaños y a las trampas que ponen los hombres violentos y malvados. Los jóvenes son ingenuos y no tienen un criterio formado de cómo funciona la vida y cómo tener un éxito duradero en la vida, ¿verdad? Entonces, la juventud o la etapa de la adolescencia es muy difícil, pues el adolescente está cambiando en lo físico y en lo afectivo. No es un niño, pero no tiene el criterio para ser un adulto. Se muestran las tensiones entre la dependencia y la independencia, y es una etapa en la que la sexualidad juega un papel importante, también los amigos, ¿no? Y las preguntas existenciales de quién soy, para qué sirvo y qué lugar me corresponde en el mundo. Los adolescentes quieren saber el porqué, ¿no? El porqué de las reglas, el porqué de la autoridad, esa autoridad impuesta, ¿no? Que se cambia para la autodisciplina. Entonces, una calidad adulta y el lograr la autodisciplina es difícil y en realidad requiere de la paciencia y la constancia del individuo. No es algo imposible, pero sí denota mucho esfuerzo. Entonces, la falta de la autodisciplina va a resultar en la adicción, por ejemplo, a las drogas, especialmente al alcoholismo, la trampa de las bandas juveniles, la consecuencia del embarazo y el incremento de padres y madres adolescentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población joven, buscando las estadísticas, encontré que es cercana a los 160 millones de personas en la región de América Latina y el Caribe. Entonces, y en algunos países su proporción seguirá siendo muy significativa en las próximas semanas. Eso es lo que dicen las encuestas. Eso es lo que nos dicen los números, ¿no? A veces las madres adolescentes representan entre el 25 y el 35% de la totalidad de las madres, afectando la posible educación de las madres solteras y su futuro. Entonces, muchas veces la pobreza es la cara de una madre soltera con niñitos pobremente alimentados. Una adolescencia que fracasa denota una sociedad fracasada con un futuro en peligro. Entonces, tenemos que entender de cuánta es nuestra necesidad, cuánta necesidad hay de la palabra de Dios, viendo todo este panorama, ¿no? Una segunda agrupación, vamos a ver también de oyentes del libro de Proverbios, son para los sabios. Los sabios, dice 1:5, ¿no? Oirá el sabio. Nunca es tarde para aprender la sabiduría divina.
Es necesario repasar un contenido tan importante como, de hecho, Salomón se perdió en su vejez, ¿no? Salomón se perdió en su vejez. Aún Nicodemo aprendió bastante del Señor Jesús. Juan, en el libro de Juan, en capítulo 3, en el versículo 1, dice: Jesús dijo a Nicodemo: ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? ¿No? Juan 3:10. Y entonces va a decir, no es fácil modificar el comportamiento cuando uno es anciano. Nicodemo preguntó a Jesús, ¿no? ¿Puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, quizás será más fácil nacer de nuevo que cambiar el comportamiento cuando uno es entrado en años. Sin embargo, Jesús dio la respuesta adecuada cuando apuntó a Nicodemo a la obra del Espíritu Santo. Dice, todo sabio puede aprender a los pies de Jesús, ¿verdad? Todo sabio puede aprender a los pies de Jesús, y sin importar la edad, escuchando la palabra divina. Jesús utilizó también algunos proverbios en sus enseñanzas, y como las que se encuentran, por ejemplo, en Mateo 7, en el versículo 6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿no? Por lo tanto, algunos de los dichos de Jesús han llegado también a ser verdaderos modismos latinos, como por ejemplo dice, ¿no? Decimos, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Entonces, también se dice, no se debe de echar vino viejo en odres nuevos. Y nadie es profeta en su tierra, ¿no? Así, eso lo dijo el Señor Jesús. Si se agregan todas las parábolas a la lista del Mashal, ¿no? Como indicaría su definición más amplia de Proverbios, entonces la enseñanza de Jesús fue primordialmente, ¿no? La de la literatura sapiencial. Y cuando hablamos de eso, pues estamos viendo que los dichos de Jesús también tuvieron que ver con... también se utilizaron los proverbios. Ahora, ¿qué es un proverbio? ¿Qué es un proverbio? Un proverbio es un dicho corto que resalta una norma para la vida, ¿no? Es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Y vamos a ir definiendo proverbios en el transcurso de los temas. Y mira, es un dicho corto, dice, que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo. También, ¿no? Es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, la salud física, emocional y espiritual. Ahora, ¿cuál es la meta del libro de Proverbios? La meta del libro de Proverbios dice, ¿no? Los proverbios de Salomón son diversos y completos. Son diversos y completos. En primer lugar, se espera justificar la existencia y la divulgación de los proverbios, mostrando su aplicación práctica, algo que lo podemos realizar día a día. Dice, el concepto de sabiduría se refiere a la sabiduría cotidiana, es decir, la prudencia. Ahora, el contenido teológico de los proverbios también es un tema muy importante que tenemos que tomar. Afirma el fuerte énfasis en la ética. Se eleva al justo como el modelo y al sabio como el gemelo del justo. No, ser sabio es ser justo, mientras ser insensato o necio es ser injusto o impío. La ética y la sabiduría andan mano a mano, ¿no? Andan juntos. Y además el libro muestra que la sabiduría verdadera no es algo abstracto, sino una prudencia práctica que ayuda en la vida diaria, ¿no? No tenemos sabiduría para guardarlo, ¿no? Sino es para vivirlo día a día, en cada acción que nosotros hagamos, en cada decisión que tomamos. Entonces el éxito se define en los términos íntegros del carácter, de la prosperidad y de la fe en Dios. En 1524, Martín Lutero escribió sobre los proverbios y va a decir, ¿no? que el rey Salomón emprendió, dice, la tarea del maestro
educar y guiar a la juventud, señalando cómo debe actuar ante Dios piadosamente, según el Espíritu, ante el mundo sabiamente, con cuerpo y bienes. El motivo de los proverbios revela cuatro metas iniciales. Dice, para conocer, para comprender, para adquirir y para dar, ¿no? 4 metas iniciales. Para conocer, para comprender, para adquirir y para dar. Y vamos a conocer palabras, por ejemplo, como musar, ¿no? Que significa disciplina. Vamos a conocer palabras como hakam, ¿no? Que significa sabiduría, ¿no? En Proverbios el sentido de hakam es de sabiduría práctica, o sea, la prudencia, ¿no? Habla de la capacidad de actuar de una forma apropiada en un tiempo oportuno, ¿no? Ahora, el versículo 3 de Proverbios dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Contiene una unidad de 3 palabras, justicia, derecho y equidad, ¿no? 3 palabras que están ahí, que aparece de nuevo en el capítulo 2, en el versículo 9. Y en el segundo pasaje, la conclusión suma las 3 palabras. Dice, todo buen camino. Todo buen camino. Esas cosas te llevan, dice, a todo buen camino. Era muy importante la capacidad de evaluar una situación y después hacer lo justo, ¿no? Aquí el conocimiento y la disciplina se completan por el concepto de lo justo. Lo justo, sea en un nivel personal o en un nivel público y legal. La justicia es una práctica de la vida del cristiano, ¿no? Se debe de entender justicia en su concepto amplio de rectitud e igualdad ante Dios. Por eso a veces tenemos tantos problemas con nuestra identidad, ¿no? Ahora, la educación de los proverbios, lo que nos va a enseñar Proverbios, eso, cuando uno va al libro de Proverbios y quiere aprender, es lo que lo va a enseñar, y se espera ahorrar que a los jóvenes le pueda ahorrar muchos momentos de tragedia, muchos momentos de dolor, que son productos del engaño de los diversos malvados, ¿no? A través de todo el libro de Proverbios se puede sentir este espíritu de urgencia. Hay un espíritu de urgencia en hacer esto con los jóvenes. Y esa ha sido nuestra oración. En realidad nosotros íbamos a empezar una serie con otro libro de la Biblia. Y estábamos trabajando en eso, pero tuvimos un lindo tiempo de oración y fuimos convencidos verdaderamente por Dios en que deberíamos de compartir este libro. Y esta es una de las motivaciones, ¿no? Porque hay una urgencia de enseñar, de compartir con los jóvenes a que no tengan este traspié. Entonces, el maestro de la sabiduría sabe que se trata de la salvación y la perdición de una vida. O sea, de eso se trata. Es de la salvación o la perdición de una vida, y más si es una vida joven, ¿verdad? Una vida que empieza a vivir, que empieza a conocer cosas. Entonces se transforma este libro de Proverbios se transforma como un heraldo del Evangelio, de la sabiduría divina, ¿no? Es la base para la vida exitosa, dirían algunos. Pero una vida exitosa no en lo económico, no en los logros humanos, sino en Dios, en Cristo, en Jesús, en su palabra. Ahora, se debate mucho hoy en día el tema de la educación. ¿En qué consiste la educación? ¿Cuándo y cómo educar al niño, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es una educación adecuada, por ejemplo? Los gobiernos gastan millones y millones en estudios, encuestas y programas piloto para el fin de mejorar el sistema de educación en cada país. Y el autor de los Proverbios nos ayuda a resolver el problema. Una educación adecuada consiste en lo siguiente. Mira, ese es el proceso de impartir conocimientos y experiencias. Versículo 2. Es el desarrollo de la autodisciplina bajo la supervisión sabia. Versículo 2.
Perdón, versículo 3, ¿no? Es la utilización de la información adquirida del pasado en forma positiva y productiva. En el versículo 2, ¿no? Para entender, dice, sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Es el fomento de la justicia, equidad y derecho, va a decir en el versículo 3. Ahora, es el provecho de la sagacidad, prudencia y sabiduría. Versículo 4, mira lo que dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Eso es. Esa es la educación. En eso consiste una educación adecuada. Algo que los ministerios no van a ver eso, ¿no? No van a ver. Por eso es que nuestra educación está tan golpeada y tan manipulada a la vez. El versículo 7. El versículo 7 dice, tiene un tema para nosotros, muy importante. Es una oración que dice que el temor de Jehová es el principio del conocimiento, haciendo una igualdad entre las dos partes del versículo. Algunos intentan suavizar el impacto de la palabra temor. Sí, de hecho, no se trata de un temor insano o un temor satánico. Sin embargo, hay que reconocer que el temor santo, un temor que advierte el peligro, por ejemplo, tenemos que entender esto muy claro, que sí, o sea, el temor que habla Proverbios es un temor santo, ¿sí? Para que no nos quede dudas, tenemos que entender eso, que sí hay un temor santo. Y te voy a dar un ejemplo. Mira, un niño debe procurar tener un sano temor al enchufe eléctrico desde la niñez, ¿verdad? Entonces los padres tienen que disciplinar al niño para que no meta el dedo en el enchufe. El miedo debe funcionar no solo en el campo físico, sino también en el campo moral. Y ahora, el temor de Jehová, dice, mira toda la vida humana e inspira un sano temor hacia la persona de Dios. Aunque el concepto de temor en realidad a Dios, ese temor a Dios haya nacido dentro de un contexto pagano, donde hay un terror al enfrentarse a un Dios caprichoso. No es ese el concepto de Proverbios. Aquí esta actitud muestra una fe viva y una conducta consecuente con la palabra de Dios. En este caso, la palabra de Dios se revela indirectamente a través del dicho humano. Por eso Eclesiastés 12 en el versículo 13, que es la suma de todo su libro, va a ser una suma de todo ese libro con un refrán. Dice, teme a Dios. Teme a Dios. Y el temor de Jehová abre la puerta a la sabiduría divina, siendo ese temor la actitud apropiada ante Dios, revelándose como una fuente de vida. No solo eso, y eso lo va a decir Proverbios mismo en 14:27. Dice, y el escudo que nos protege del mal, lo va a decir en Proverbios 16:6. Y ser cristiano, tenemos que entender esto, significa un beneficio en todos los sentidos de la vida humana, en todos los beneficios de la vida humana, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico y en lo material. De modo que el mensaje de Proverbios es muy optimista en realidad. Es muy optimista. La palabra principio, ¿no? Reshit, así, algo suena así, significa el comienzo de algo y a la vez la parte fundamental y principal de algo. Por lo tanto, el temor de Jehová llega a ser la consigna y la fuente de la sabiduría cotidiana. Ese arte de vivir, ¿no? Y sobre esta piedra se puede construir una vida que agrade a Dios. Ahora, en el lado opuesto se presenta el caso de los insensatos, ¿no? Dice, ¿quiénes son los insensatos? Son unos tontos porque ignoran la moralidad, como si el pecado no tuviera consecuencias. Son opuestos a los sabios, ignoran las normas morales de la vida. Esta indiferencia les lleva a despreciar, a desvalorizar la sabiduría y la disciplina. Son orgullosos, va a decir Proverbios 14:3, moralmente incompetentes, Proverbios 12:15,
Les gusta la contienda, se burlan de la culpabilidad, menosprecian la disciplina de su padre, Proverbios 15:5, y no mejoran su estado inmoral. Este cuadro, ¿no? Es un cuadro pesimista, muestra algunas de las características de un insensato incapaz de valorizar la sabiduría. En un estado de extrema pobreza moral y espiritual que lo dirige directamente a la ruina en realidad. No solo la ruina, también a la esclavitud. Y estas son las dos opciones, ¿no? Estas son las dos opciones. La de llegar a ser sabio o la de llegar a ser un insensato. No hay otras, no hay otra. Y a la vez el texto revela al joven una preparación para que no se desanime, ¿no? Si se enfrenta en su camino a la presencia de algún insensato, alguien indiferente a la instrucción y la disciplina. Seguro, joven, jovencita, amigos, se van a encontrar con estas personas en su camino. Pero si tú estás firme en los caminos del Señor, tendrás la firmeza para enfrentarte a las situaciones adversas, y el consejo de Dios es fundamental en nuestras vidas. Y para terminar esta introducción, te voy a dejar un versículo que va a mostrar todo lo que venimos hablando, ¿sí? Eclesiastés 11, el versículo 9, dice así: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Eclesiastés capítulo 11 versículos 9 y 10. Y solo darte ánimos. Estaremos orando mucho. Si alguien tiene un motivo de oración, puede escribirlo, puede mandarnos un mensaje a la página, y estaremos orando muy gustoso por ustedes. Gracias a Dios por todo este tiempo que nos permite pasar a través de estas circunstancias, ¿no? Y saber que si tú estás ahí es porque Dios te está cuidando, porque Dios sigue siendo fiel con nosotros cada día, porque Él no nos abandona. Y es bueno entender esto, es bueno entender la sabiduría que tenemos que tener nosotros para enfrentar este tipo de situaciones, por ejemplo. Esta pandemia nos va a enseñar muchas cosas. Día a día vamos a aprender muchas cosas que antes tal vez no tomábamos en cuenta. Pero no solo eso. Si no entendemos hoy quién verdaderamente es Dios en nuestras vidas, vamos a tener una dificultad muy grande para enfrentarnos a la vida. Y a veces esperamos que todo venga, nos hacemos a los pobrecitos, nos hacemos a los que estamos, ¿no? A los tan débiles, a veces nos hacemos a los que sufrimos tanto. Y bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Pero en realidad, chicos, chicas, hermanos, hay algo que tenemos que entender. ¿Sabes? Dios nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre toda situación y sobre toda vida. Entonces, elevemos nuestras plegarias a Él. Elevemos nuestras plegarias a Dios, porque por gracia tenemos al Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros, en quien hemos creído, en quien esperamos y a quien nos aferramos cada día. Cuánta bendición, ¿verdad? Cuánta bendición la que Dios nos da cada día. Que Dios los bendiga. Lo espero en la próxima semana en el siguiente tema del libro de Proverbios. Gracias, hermanos. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptase? Me encontró